Lectura dirigida de las páginas 168 a la página 182 del libro Feminista Yo, escrito por Ana Vázquez Colmenares para el grupo de lectura Feminista Yo. Feminismo de la diferencia. Surge de las filas de las teóricas francesas, como Luce Irigaray, Hélène Cixous, Annie Leclerc, que se plantan frente a las ideas de igualdad de Beauvoir, y de la reflexión de algunas italianas como Carla Lonzi y españolas como Victoria Sendón de León. Este feminismo se distingue por reconocer que las mujeres vivimos y percibimos el mundo de manera diferente a los hombres y que, por ende, en vez de gastar tanta energía en buscar la igualdad, ya que este término implica comparación, lo pertinente es mantener y defender nuestro derecho a la diferencia sexual, a nuestra especificidad, reconociendo nuestras aportaciones a la sociedad y a la cultura desde lo femenino. Así, el feminismo de la diferencia postula que las mujeres, en tanto sujetas biológicas, tenemos características, habilidades y aptitudes, así como una manera muy nuestra de percibir el mundo. Y por ello, hay que reivindicar la naturaleza de lo femenino. Los saberes, arte y aportaciones de las mujeres deben ser respetados y visibilizados. Su lema: ser mujer es hermoso. Pero el feminismo de la diferencia es básico, que las mujeres confiemos unas en otras para liberarnos del yugo patriarcal, de la dependencia material y emocional respecto a nuestras parejas e hijos, mediante grupos de autoconciencia, donde las propias mujeres nos reconocemos, validamos, diseñamos nuestros proyectos de vida y nos hacemos más fuertes en unidad. Este tipo de feminismo, más que promover la sororidad, apunta al afidamento, concepto acuñado por feministas italianas que implica el reconocimiento de las características de otras mujeres y el respeto a las diferencias que construyen una relación de confianza entre iguales, a partir de una reivindicación de la naturaleza de lo femenino. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres somos naturalmente cuidadoras. Las feministas de la diferencia coinciden en que los derechos para las mujeres deben ser iguales, pero desde el reconocimiento de la importancia que lo femenino ocupa en el mundo. Así pues, es una corriente crítica con las aspiraciones del feminismo ilustrado de alcanzar la igualdad en un mundo androcéntrico. No ponen el énfasis en la desigualdad, sino en la diferencia sexual. Plantean la igualdad entre mujeres y hombres, nunca de las mujeres con los hombres, porque eso significaría aceptar el modelo masculino. Claro que queremos la igualdad ante la ley, igual salario, a igual trabajo, pero no es suficiente, ni siquiera deseable. Por ejemplo, nunca hemos querido tener una sexualidad semejante a la masculina, ni la promiscuidad que ellos reclaman simplemente para ser iguales, porque en la libertad sexual nos interesa más el cómo que la cosa en sí. Reflexiona Victoria Sendón. Asimismo aclara que más que emancipadas como las feministas de la igualdad, las del feminismo de la diferencia lo que buscan es ser mujeres libres. Feminismo liberal institucional. Buena parte del feminismo de la igualdad ha derivado en la actualidad en esta categoría, que es la que ha predominado en la agenda pública de muchos países con influencia anglosajona y europea. Actúa más desde los gobiernos, parlamentos y organismos multilaterales, a través de la implementación de políticas públicas institucionales que buscan visibilizar, medir y corregir las brechas de desigualdad. Tienen representantes en pensadoras euro-norteamericanas, latinoamericanas y de otras latitudes. Ha iniciado fuertemente un marco en marcos legales y normativos de muchos países
que han hecho suyas las demandas de las colectivas feministas y han logrado avances jurídicos importantes en materia de igualdad, como acciones afirmativas y el establecimiento de la paridad política. Como el feminismo de la igualdad busca la renegociación del pacto social y un orden político, social y económico auténticamente democrático e igualitario basado en un enfoque universal de los derechos humanos. Ciertamente, es un feminismo que ha recibido su dosis de cuestionamiento, entre otros, que muchas de quienes son funcionarias o legisladoras no vienen de la lucha en las calles y están dentro de las mismas estructuras que hay que cambiar. Estos argumentos no consideran los embates misóginos que dentro de las mismas instituciones tienen que padecer las feministas institucionales para construir puentes de confianza y alianzas con otras mujeres, con las menos atadas a veces por bajos presupuestos y leyes inadecuadas. Es un feminismo en evolución, que se está profesionalizando, pero no lo suficientemente rápido, y que ha contribuido a veces inadvertidamente a la confusión actual de la agenda de la igualdad con la agenda de la inclusión y la diversidad. El feminismo materialista y el feminismo socialista. Tomando como elemento central la categoría de clase social, algunas teóricas feministas hicieron su propia aproximación desde las ideas del materialismo histórico y el socialismo, poniendo énfasis en el análisis de la relación capitalismo-patriarcado como sistema de dominio que se apoyan mutuamente perpetuando la desigualdad. Las feministas socialistas argumentan que el sistema capitalista como modelo de desarrollo económico y el patriarcado como modelo de organización sociocultural tienen como base la explotación del trabajo no remunerado que realizan las mujeres para todas las personas integrantes de su familia, desde bebés hasta personas ancianas o enfermas, y visibiliza los efectos de la división sexual del trabajo, que históricamente se han traducido en explotación, desigualdad laboral, salarial, dobles y triples jornadas, feminización de la pobreza, es decir, una mayor prevalencia de condición de pobreza para mujeres y niñas. Enfatizan que el sistema capitalista ha usufructuado la explotación sistémica y sistemática del trabajo doméstico no remunerado que llevamos a cabo las mujeres, un trabajo que es social y económicamente minusvalorado, pero del cual el sistema capitalista extrae la plusvalía, generando acumulación de riqueza en manos masculinas. El feminismo socialista hace una fuerte crítica al capitalismo actual o neoliberalismo económico, donde todo se puede comprar o vender, desde las ideas hasta los cuerpos. Los liderazgos masculinos tradicionales, marxistas y socialistas no se ocuparon, por lo general, de reivindicar las desigualdades que vivían las mujeres de su tiempo, pero en sus filas militaron mujeres destacadas como Rosa Luxemburgo, Flora Tristán, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin o Emma Goldman, quienes tuvieron la convicción de que la opresión de las mujeres era distinta, pero complementaria a la opresión de clase. Las contribuciones teóricas de pensadoras socialistas que criticaron la disparidad radical de la condición de mujeres y hombres en el sistema capitalista sirvieron como base a la lucha de las mujeres trabajadoras. Entre ellas encontramos a grandes mujeres como la política, periodística y teórica Rosa Luxemburgo, quien a principios del siglo XX visualizó una íntima relación entre la lucha por los derechos políticos de las mujeres y la lucha del proletariado. En La mujer proletaria escribió: la mujer necesita derechos políticos porque ejerce la misma función económica, esclavizada por el capital de la misma manera, sostiene el Estado de la misma manera y es desangrada y reprimida por él de la misma manera que el proletariado masculino. A partir de este común denominador, surgen debates sobre los tipos de opresión que sufren las mujeres en función de sus condiciones materiales de vida y su papel dentro de sus sociedades y las familias, y además
se profundiza en determinados grupos de mujeres, poniendo énfasis en su diversidad de perfiles y, por tanto, sus contextos. En esta corriente son muy severas las críticas al matrimonio como institución y a la familia patriarcal, así como a las posiciones conservadoras que, frente al incremento de las violencias contra las mujeres, defiende simplemente que hay que retomar los valores de familia, como si el modelo tradicional de familia no implicara per se la sujeción por las relaciones jerárquicas, la dependencia económica y la idea de que las mujeres son, en muchos sentidos, propiedad de sus esposos y cuidadoras sin descanso de toda la familia por amor. Por eso este feminismo pregona que se requiere acabar tanto con las clases sociales como con las diferencias sexogenéricas para ultimar la desigualdad. Lesbofeminismo. Si bien muchas precursoras y representantes del feminismo han sido mujeres lesbianas o bisexuales, por ejemplo, Safo, Sor Juana Inés de la Cruz, Flora Tristán, Susana B. Anthony, Simone de Beauvoir o Kate Millett. No fue sino hasta los años 60 y 70 que se desprende esta corriente de pensamiento feminista para representar la voz de las mujeres que se nombran a sí mismas como lesbianas, invisibilizadas, inferiorizadas, negadas y corregidas por siglos, que veían cómo iban avanzando algunos derechos para las mujeres, pero se sentían discriminadas por la heteronorma y no bien representadas por las mujeres heterosexuales, que incluso en momentos las discriminaban por no ser femeninas o les exigían que ocultaran su orientación sexual para no afectar al movimiento sufragista. Algunas de estas mujeres canalizaron sus esfuerzos en fortalecer a todo el movimiento de liberación homosexual de esa época, incluyendo el lesbianismo, pero muchas veces sus demandas y puntos de vista fueron minorizados o menos tomados en consideración que los de los hombres homosexuales, lo que eventualmente catapultó al lesbofeminismo como una corriente del feminismo radical y como una organización teórica y política en favor de los derechos particulares de las lesbianas. Los aportes del lesbofeminismo han profundizado en la reflexión sobre la diferencia sexual, el matrimonio, el heteropatriarcado, que, como dice Adrienne Rich, es una medida para asegurarse el derecho masculino de acceso físico, económico y emocional de las mujeres. Desde fines de los 70, el lesbofeminismo euro-norteamericano ha vivido procesos de crítica por no incluir la voz de las mujeres racializadas, negras, migrantes, indígenas, trabajadoras, marginadas o prostitutas, con el efecto que, desde los 90, se ha incorporado un discurso más interseccional o descolonial. Algunas lesbofeministas han optado por el separatismo radical, a fin de que las lesbianas no puedan seguir siendo obligadas por el orden patriarcal a mantener relaciones sexuales, sociales, económicas o políticas con varones. Otras se han apartado tanto del heterofeminismo como de grupos que impulsan la teoría queer en la imposición de las identidades de género, así como el borrado de las lesbianas como sujetas políticas. Muchas han apostado por el surgimiento de grupos autónomos. Otras escogieron una vía de mayor colaboración con el heterofeminismo e incluso con instituciones gubernamentales con el objeto de avanzar su agenda en las políticas públicas y las leyes. Algunas autoras importantes que han hecho aportes en nuestro continente son Norma Mogrovejo, Jean María, no lo sé pronunciar, me lo brinco, Yurdekis Espinosa, Ochis Curiel y Karina Vergara Sánchez. Feminismos descoloniales y comunitarios. Al inicio de los 90, en Avillala, emergen grupos de mujeres latinoamericanas que deciden romper con el feminismo de la igualdad a no sentirse identificadas con el modelo de mujer blanca, urbana, de clase media, occidentalizada. Han abordado la reflexión y búsqueda de la ciudadanía plena, pero desde la situación y contextos particulares de mujeres no racializadas, indígenas, campesinas,
afrodescendientes, entre otras. Surge un análisis feminista que parte, por ejemplo, del contexto cultural e histórico de países amerindios que fuimos colonizados por europeos y que ponen sobre la mesa el colonialismo y el racismo como uno de los ejes de la modernidad, buscando la descolonización también del feminismo y la restitución de genealogías y de la historia de los pueblos originarios explotados, expoliados, esclavizados. Desde esta perspectiva feminista, que tampoco forma un bloque monolítico e integrado, se critican postulados del feminismo como la existencia de un patriarcado en todas las sociedades o del propio concepto de género en sí. Y no hay un consenso al respecto entre feministas, aunque todas critican las huellas que dejó la invasión colonial en términos de estructuras políticas y económicas persistentes al punto de seguir reproduciendo privilegios de ciertos grupos sociales desde la época colonial hasta nuestros días, dejando sociedades profundamente desiguales y racistas, no solo sexistas. Para muchos feminismos descoloniales, indígenas y negros, es crucial la crítica a que persista la estructura colonial heredada de la sociedad hegemónica castellanizada, lo que conlleva que se siga marginando o poniendo en segundo lugar a comunidades y pueblos indígenas o negros, y dentro de estas comunidades, al final de la cola, a las mujeres y las niñas. También critican la postura historicista, universalista y salvacionista del feminismo blanco. Pero como diría Karina Ochoa, buscan abrir las grietas para reconocer la diversidad de voces que configuran las apuestas que se inscriben en la intersección entre feminismos y descolonialidad o anticolonialismo. A partir de allí, tender puentes hacia otras miradas alternativas al orden moderno colonial que no necesariamente se anuncian como feministas ni como descoloniales. Entre sus exponentes se encuentran María Lugones de Argentina, Adriana Guzmán y Julieta Paredes de Bolivia, Aura Cumes y Gladys Sul de Guatemala, Teresa Garzón de Colombia, Márgara Millán, Aida Hernández, Verónica López, Mariana Mora, Mariana Favela, Carmen Cariño y Karina Ochoa de México, Shirley Barr de Costa Rica, Lelia González, Luisa Barrios, Sueli Carnero y Jurema Werneck de Brasil, y las dominicanas Bienvenida Mendoza, Ochi Curiel o Yudarquis Espinosa, quien con su agudeza critica ciertos triunfos de movimiento feminista que representan un avance dentro del orden de las democracias moderno-liberales y que desde la mirada feminista descolonial profundizan la colonialidad, asegurando bienestar para unas, las mujeres de privilegios blancos burgueses, en detrimento de la gran mayoría racializada. Asimismo, la académica mestiza Silvia Marcos, integrante de la Red de Feminismos Descoloniales en México, quien desde su vinculación con el acompañamiento a mujeres indígenas del movimiento zapatista y las reflexiones vinculadas con activismos políticos de mujeres indígenas en otros países latinoamericanos, apostó por la vinculación teórico-práctica como una forma de fortalecer tanto el activismo como la teoría, de un ir y venir entre la lucha en el territorio y la reflexión desde la academia. Los feminismos descoloniales a veces son considerados feminismos periféricos, lo cual puede ser una postura eurocentrada o bien reivindicadora dependiendo de quién lo diga. No deben confundirse con el feminismo poscolonial, surgido en la Academia Norteamericana o Europea. En todo caso, justamente le dan voz a las mujeres periféricas de Latinoamérica. Creo que podemos agruparlos como posturas feministas que desde el sur global se presentan como autónomas, contrahegemónicas y de valor altamente estratégico. Respecto al feminismo comunitario, también surgido en nuestro continente, como diría su exponente Adriana Guzmán, se trata más de una práctica que de una teoría. Emerge de las mujeres
aymaras, en Bolivia, con la lucha de años de la colectiva Mujeres Creando Comunidad, que enfatiza el papel de las mujeres indígenas que han incorporado el feminismo a su visión comunitaria. Al feminismo comunitario le preocupa la globalización, el neoliberalismo y la acumulación de capital transnacional, así como la privatización de recursos naturales como el agua. Este feminismo asume más explícitamente que otras corrientes el papel de los varones para que la comunidad pueda reactualizarse y permitir una transformación colectiva que beneficie a toda la comunidad y no solo a las mujeres. Julieta Paredes, otra gran representante, lo define como un movimiento social orgánico porque es un compromiso práctico más allá de la teoría y organizado, porque tiene tareas muy específicas que cumplir. Si bien propone la existencia de patriarcados originarios que hacen un entronque con el patriarcado occidental desde la invasión europea, generando una suerte de complicidad entre varones occidentales e indígenas para garantizar el sometimiento de las mujeres. Karina Ochoa apunta que ese planteamiento ha sido criticado, pues no da cuenta de la diversidad de las experiencias históricas en el mundo previo a la intrusión española, es decir, universaliza la condición de sometimiento de las mujeres indígenas con todas las civilizaciones llamadas prehispánicas, sin considerar la particularidad de las experiencias de los pueblos originarios de Abya Yala. Otra reconocida líder del feminismo comunitario es la indígena Lorena Cabnal, quien fuera expulsada de su comunidad maya Xinca en Guatemala tras denunciar la violencia sexual y feminicida. Ella habla de la recuperación consciente y en defensa de nuestro primer territorio, cuerpo, y del territorio, tierra, como un acto político en coherencia con el postulado feminista en que todo lo personal es político. Ella dice que desde la pluralidad de los cuerpos han sido construidas las múltiples opresiones del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo, la misoginia, y entonces es sobre los cuerpos donde habitan todos los efectos de estos sistemas. Feminismo popular. Es también un feminismo sumamente activista y contrahegemónico, que centra su lucha no solo contra el orden patriarcal, sino contra el capitalismo y el colonialismo. En la voz de una de sus principales representantes, Claudia Corol, surge de grupos de mujeres dentro de los movimientos populares, insurgentes, disidentes y organizaciones sociales de izquierda en América Latina, principalmente, que demandan el espacio que merecen los derechos de las mujeres a fin de que ellas tengan un lugar en la mesa de negociaciones. Y han logrado incluso que algunas de estas organizaciones se declaran feministas y antipatriarcales. El feminismo popular identifica otras problemáticas a agregar a la agenda feminista, problemas y dinámicas en los territorios como barrios y colonias de grandes urbes, fenómenos como la corrupción, la migración, el narcomenudeo o la trata de personas. Presuponen que, para hacer caer el sistema de dominación patriarcal, se requiere fortalecer la articulación de la lucha concreta, desde lo colectivo y lo masivo. Asumen activamente en su agenda feminista la descolonización y la despatriarcalización. Ecofeminismo. Una de sus variantes más amplias emana del feminismo de la diferencia, que reconoce a las mujeres como cuidadoras del medio ambiente por tener una conexión más íntima con la naturaleza. Las mujeres históricamente han cultivado las tierras, cuidado plantas y animales, y no solo hijas e hijos. Han acarreado el agua y la leña. Es lógico que se sientan muy conectadas con la tierra y se hayan implicado históricamente más en la defensa de los territorios que en otras luchas políticas. Alicia Puleo, una de sus principales exponentes, promulga que el ecofeminismo hace viable que las mujeres puedan marcar la diferencia en metas como la protección de ecosistemas frágiles,
la capacidad de las familias para sobrevivir a los desastres naturales, así como la gestión justa, eficiente y sostenible de los recursos naturales. En su libro Ecofeminismo para un futuro posible, Puleo sostiene que actualmente no es posible pensar en estrategias ecologistas exitosas sin perspectiva feminista y plantea una crítica contundente al neoliberalismo, su responsabilidad en la destrucción del planeta y la feminización de la pobreza. El ecofeminismo se ha vinculado no solo al hecho de amar el planeta, sino a una especie de espiritualidad feminista, un movimiento que reivindica la conexión de las mujeres con una espiritualidad basada en la tierra. Una visión holística que reclama el derecho de las mujeres como productoras, amantes de nuestros pueblos y eternos naturales. Luchamos por ser visibles y que se reconozca nuestro trabajo como agricultoras, cuidadoras de la salud, transformadoras. Estar en contra de los transgénicos y acceder a los puestos organizativos. Algunas de sus representantes son la física y filósofa india Vandana Shiva, ganadora del llamado Premio Nobel Alternativo, o la teóloga feminista brasileña Ivone Guevara. Ya en 1962, la bióloga marina, zoóloga Rachel Carson, alertaba a la gente sobre el abuso de los pesticidas químicos y anticipaba una crisis ecológica y degradación ambiental debido al desarrollo de las agroindustrias. Françoise de Ebone adopta por primera vez el término ecofeminismo, con lo que nace una mirada y un discurso que vislumbra el enorme potencial de las mujeres para encabezar esta causa que busca una mejor relación entre mujeres y hombres, entre los seres humanos y la naturaleza. Además, esta autora correlacionó la preocupación ecologista por la sobrepoblación con la lucha feminista por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y la maternidad libre y deseada. Quizás has visto imágenes de las mujeres del estado indio de Uttar Pradesh, quienes uniendo sus manos abrazaban a los árboles para evitar que fueran cortados. Fueron parte de un movimiento de más de 40 años llamado Chipko, en favor de la conservación de bosques y en contra del monocultivo de árboles para fines comerciales. En Latinoamérica también hay muchos ejemplos de mujeres que han levantado la voz y actuado contra la desforestación y degradación de los suelos o la contaminación de sus territorios, criticando modelos económicos y de producción generadores de pobreza. La activista india e hindú Vandana Shiva ha sido una de las voces más influyentes del ecofeminismo en todo el mundo. Su pensamiento, basado en la religión y la filosofía hindú, integra lo femenino como fuente de vida y base de un desarrollo sustentable, y defiende el sistema económico indio tradicional, cuyo objetivo es la producción de subsistencia local con insumos propios por encima del modelo económico neoliberal. Por su parte, Ariel Schale propone que un materialismo histórico ecofeminista explore la conexión entre las diferencias biológicas de hombres y mujeres y la construcción social que gira en torno de ellas. Shiva y Schale coinciden en que la dominación patriarcal se sustenta en las relaciones socioeconómicas de la sociedad industrial que ha llevado a la crisis ecológica, convirtiendo a las mujeres en víctimas de la degradación ambiental, pero también en agentes de cambio que desde su feminidad hacen posible restaurar una relación armoniosa entre ambiente y sociedad. Para este tipo de feminismo, la mentalidad patriarcal que permite las violencias de la naturaleza es la misma que permite la violación de las mujeres. En cambio, la espiritualidad y la energía femenina son herramientas para lograr la sanación sistémica. Es una visión que pone en el centro la capacidad de las mujeres para generar nuevos paradigmas y formas de habitar el planeta y la comunidad. De hecho, desde esta corriente se han desarrollado abordajes alternativos a la ginecología occidental, alópata y medicalizada, que es la corriente hegemónica
de la ginecología en el mundo industrializado, y quienes lo han hecho se han dedicado a pensar de una manera distinta acerca de la salud de las mujeres, su sexualidad y en general sobre el control de sus cuerpos. Una rama del ecofeminismo es el feminismo anti-especista, cuya precursora, Carol J. Adams, autora de La política sexual de la carne, La pornografía de la carne, reflexiona sobre las formas de opresión patriarcales que no solo lastiman a las mujeres, sino también a animales no humanos. Ella acuñó el concepto de absent referent, que se traduce como referente ausente, que evoca la idea de que detrás de cada plato de carne hay una ausencia, un animal asesinado, un alguien y no un algo. Así, desde esta corriente crítica feminista se han fortalecido la defensa de los animales y la conciencia de disminuir el consumo de carne, liberándoles del dolor y la explotación, y han contribuido a la sostenibilidad ambiental del planeta. No es fortuito que se trate de tendencias predominantemente femeninas, pues se calcula que el 70% de las personas vegetarianas veganas son mujeres. Igualmente, son mayoría en la defensa de los animales. Se inscriben en esta corriente muchos movimientos internacionales de jóvenes por el clima, como Fridays for Future, liderado por la ganadora del Kids' Rights de 2019, Greta Thunberg, que asume la urgencia medioambiental de una generación que ve amenazado su propio porvenir y el de las siguientes. En América Latina tenemos los ejemplos de la hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 por oponerse a un cuestionado proyecto hidroeléctrico, campaña que incluso le había valido la obtención del premio Goldman, y de Estelina López Gómez, defensora del derecho a la tierra en Chiapas, asesinada por paramilitares en 2019. Sí, es una alarmante realidad que las mujeres ecofeministas se enfrentan a grandes intereses económico-patriarcales que ponen en riesgo su integridad y su vida. Sin duda, el ecofeminismo es una voz potente de la cuarta ola del feminismo, como diría la feminista alemana Petra Kelly, quien ve en el ecofeminismo un espacio de colaboración del feminismo, el pacifismo y el ecologismo. Hasta aquí la lectura de este momento. Gracias.